Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 16 de mayo del 2019, es jueves de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Hoy no tenemos memoria obligatoria, pero tenemos una memoria libre, una memoria opcional muy linda, que es la de San Juan Nepomuceno, San Juan de Nepomuk, porque es el lugar donde él nació, ahí en Bohemia, lo que hoy en día sería la República Checa. En fin, fíjense, el mártir por mantener el secreto de la confesión. En 1393 fue lanzado al río Moldava por los seguidores del rey Wenceslao, porque él no quiso revelar los secretos que la reina le había transmitido. Hay algo de legendario, evidentemente, en estos elementos, pero lo cierto es que el núcleo de donde se origina el relato, porque luego se dice que el cuerpo fue recuperado y 200 años más tarde, cuando lo exhumaron, encontraron con que su lengua estaba incorrupta, producto precisamente de que la había mantenido intacta. El sigilo sacramental él lo había guardado hasta el final. Es interesante esto porque vivimos un mundo en el que cada vez más hay algunas legislaciones, algunos países que pretenden eliminar el secreto del sacramento de la reconciliación y quieren obligarnos a nosotros sacerdotes a que revelemos esos secretos de confesión. Eso nunca ocurrirá. Ninguno de nosotros va a ceder a eso, mucho menos bajo la presión de los gobiernos que sencillamente piensan que la Iglesia es un órgano más que ellos pueden manipular y controlar. Es cierto que hemos cometido errores a lo largo de la historia de la Iglesia, pero eso no significa que es algo generalizado, y muy al contrario. Yo estoy seguro, yo el primero, pero todos mis hermanos sacerdotes, estoy seguro que jamás vamos a ceder frente a esto, porque precisamente el sacramento de la reconciliación lleva incluido, digamos, como parte esencial el derecho a la privacidad, el derecho a no tener que decir nada, a no tener por qué ser revelado lo que uno de ustedes nos comenta en ese momento de gracia tan particular. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque son preciosas. Capítulos 13, fíjense, ayer eran capítulos 12, hoy son capítulos 13. Capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos plenamente en la misión de Pablo. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, le dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Iba contando Pablo otro montón de elementos porque él lo que hace es una síntesis, digamos, de la historia de la salvación. Entonces, ¿cómo concluye? Fíjense, porque me voy a saltar algún par de versículos. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Vamos, insisto. Está en una sinagoga, en la primera ocasión, en Antioquía de Pisidia, al menos que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo. Y todas las misiones tienen sus bemoles, ¿verdad? Todos los caminos que recorremos a veces tenemos algunos obstáculos. En este caso se trata de la figura de Juan Marcos. Fíjense, el autor del Evangelio de Marcos. Decíamos bromeando cuando estábamos en el seminario que le dio mamitis aguda. Se quiso regresar donde su mamá. Y entonces por eso abandonó la misión estando en Chipre. Vamos, lo lindo del asunto, a mí siempre me encanta recordarlo, es la figura de Bernabé. Cualquiera de Pablo, al segundo viaje no va a querer saber nada de tal Juan Marcos, para nada. Ya había fracasado una vez, ¿para qué volverlo a llevar? Pero Bernabé no hace eso. Bernabé lo acompaña y logra asociarlo a la misión con Pedro. ¿Algún fracaso tenemos en la vida? No somos perfectos, hay momentos de debilidad, hay momentos de flaqueza, pues, pero hay que tener la capacidad de dar una segunda oportunidad. Eso digo pensando en Juan Marcos y en las veces que nos pasa también a nosotros. Pero luego el relato en la sinagoga es precioso, ¿no? Cómo Pablo sabe hilvanar hasta llegar a Jesús. Algunos piensan que es que inventaron el agua caliente. Pues no sé si me explico. O sea, no nos olvidemos que tenemos un trasfondo histórico precioso.
La iglesia, la historia de la iglesia es fundamental. Se entronca en la historia de Israel, se enlaza con la historia de Israel. Pero todo es porque Dios va conduciendo la historia hasta llegar a Jesús, que es el centro de la historia. Y hablando del centro de la historia, capítulo 13 del Evangelio de Juan. Precioso realmente. Miren cómo va poco a poco avanzando el conocimiento, la revelación de quién es Jesús. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. No sé si lo notan, cómo es la iglesia de sabia, ¿no? O sea, estamos en el jueves de la cuarta semana de Pascua. 5 jueves atrás, en consideración con este, Jueves Santo. Lo que celebramos fue el lavatorio de los pies. O sea, y aquí volvemos a escuchar. Es como que 5 semanas después volvemos atrás. Volvemos a ese acontecimiento, al momento en el que Jesús, después de lavarles los pies, qué lindo, ¿no? Les envía, les recuerda: yo los he escogido a ustedes. He sido yo el que les ha elegido. Y les he elegido para que hagan lo mismo que yo hago. De eso se trata, ¿no? El seguimiento del maestro consiste en hacer lo que él hace, en hacer lo que él haría. Y por eso el gesto de la humildad: el siervo no es más que su amo. Y eso es fundamentalísimo. Lo que le ha pasado al Señor Jesús no es extraño que nos ocurra a nosotros. Pienso en San Juan Nepomuceno, que ha muerto mártir por defender un principio básico de la fe. Y por eso nos puede pasar también a nosotros. No estamos exentos de esa posibilidad. Así que creo que conviene que hagamos el Salmo 88, que es el salmo propuesto para el día de hoy. Es precioso realmente, pero entendámoslo en ese tono, ¿no? Pablo, que llega a Antioquía de Pisidia, que anuncia el Evangelio, que lleva a todas las naciones la alegría de la presencia de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Qué lindo esto, ¿no? Mi misericordia y mi fidelidad lo acompañarán siempre. Escuchemos eso. Sintamos que también va por nosotros, para que así podamos comenzar nuestro día diciendo: cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades. Que Dios les bendiga.